Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que se reúne vía Zoom todos los viernes a las 11 de la mañana, hora del este. Hoy es 25 de marzo de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat. Helga, dado el peligro que enfrentamos de una posible escalada hacia una guerra regional y más allá, por el ataque estadounidense e israelí contra Irán, creo que nos enfocaremos principalmente en esa cuestión. Hay varias personas que te han preguntado cómo enfrentar esto, cómo llegamos a este punto, cómo acabar con la guerra y cómo avanzar hacia una paz segura y duradera. El presidente Trump amenazó con una escalada el fin de semana pasado. Luego anunció que la pospondría por 5 días para dar cabida a un mayor diálogo. Algunos analistas se cuestionan si la diplomacia podría funcionar en este momento. ¿Nos encontramos ante una leve pausa en esta situación? ¿O esperas que la guerra continúe? ¿O todavía hay tiempo para que la diplomacia funcione? En cuanto a la última pregunta, absolutamente sí, porque si uno renunciara a la posibilidad de la diplomacia y la negociación, entonces podríamos despedirnos de toda la especie humana. Por lo tanto, yo no renuncio a ello en absoluto. De hecho, en este preciso momento, nosotros en el Instituto Schiller estamos organizando la próxima conferencia de emergencia por Zoom de EIR. No hemos definido la fecha exacta, ya que todavía estamos en plena fase de organización. Probablemente sea el 6 de abril, pero vayan a nuestra página y manténganse atentos, pues estamos realizando un gran esfuerzo para reunir una combinación de fuerzas que nos permita retomar la vía diplomática y volver a abordar las causas subyacentes de esta crisis. Y estamos recibiendo buena aceptación. Así que, por favor, manténganse al tanto, ya que se trata de una iniciativa muy importante. Por lo demás, diría que el mayor problema en este momento es que debido a la doble moral que muestra Occidente y sobre todo el hecho de que lamentablemente el presidente Trump también haya echado por la borda su reputación al entablar negociaciones con Irán en 2 ocasiones, la última de ellas en Ginebra con Witkoff y Kushner, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán y los iraníes acababan de anunciar que habían logrado un avance importante y se mostraban optimistas respecto a que la situación pudiera resolverse. Y entonces Estados Unidos e Israel atacaron por segunda vez. Así que, ¿quién podría confiar ahora en Estados Unidos si dice algo? Así que nos enfrentamos a la necesidad de reconstruir la confianza prácticamente desde cero o incluso desde -0. Creo que es un momento muy difícil, pero creo que, dado el hecho de que el precio del petróleo ya se está disparando, al igual que el del gas, y ante el bloqueo continuo del estrecho de Hormuz, al menos para la mayoría de los países de Occidente, considero que esto es, ya saben, además, muchos países tienen una necesidad urgente de la energía que transita por el estrecho de Hormuz. Toda Asia se ve afectada, India, Japón, Corea del Sur. Los precios al consumo se están disparando por doquier y creo que la población está adquiriendo una clara conciencia de que ya no hay reglas ni garantías. Nos adentramos en territorio desconocido. Si este conflicto persiste de algún modo, podría desembocar en una depresión total de la economía mundial. Y en el peor de los escenarios, si se cumplen las amenazas de bombardear mutuamente las instalaciones nucleares de Natanz, Bushehr, Dimona o bueno, las instalaciones israelíes, aunque no sé si el nombre es del todo exacto. Podríamos sufrir una lluvia radiactiva masiva en toda la región y si esto continúa, podría llegarse al uso de armas nucleares, lo que desencadenaría una guerra nuclear a escala global. A raíz de nuestra labor organizativa en Estados Unidos, Alemania,
otros países europeos y otras regiones del mundo, hemos constatado que la población en general está realmente atemorizada. Es consciente de que nos encontramos en una situación que nunca ha sido tan peligrosa como ahora mismo. Y por eso deberíamos decirle a la gente, básicamente, que este es un momento para reflexionar y volver a la diplomacia, volver a resolver todos los conflictos a través del diálogo, porque de lo contrario corremos el peligro de acabar con la civilización por volvernos completamente locos y hacer estallar al mundo. Ni siquiera quedaría un historiador para investigar por qué ocurrió, ya que todos habrían muerto. Así que esa es la situación en la que nos encontramos. Parte de la movilización se ha llevado a cabo por la candidata presidencial Diane Sare, quien ha dado un par de entrevistas y ha hecho varias declaraciones, y una de las cosas que ha hecho es citar el método de tu difunto esposo sobre cómo desarrollar una estrategia contraria a la dirección de la guerra. Lo citó diciendo que solo se puede comprender la obsesión contra Irán si se observa su ubicación como una encrucijada entre Europa, Asia y África. Y luego señaló que para los geopolíticos británicos, esto convierte a Irán en un blanco de desestabilización. Helga, tú has enfatizado que esto también lo convierte en un factor importante para la solución del desarrollo regional, como parte de un plan oasis ampliado y una conexión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Sí, por supuesto. Si observamos a toda la región del suroeste de Asia, encontramos a muchos países que están devastados. Afganistán, que en este momento se halla inmerso en una guerra activa, prácticamente declarada por Pakistán. La situación humanitaria en Afganistán es ya absolutamente catastrófica debido a que la OTAN permaneció en ese país durante 20 años y cuando finalmente se retiraron en 2021, dejaron tras de sí un país que la Organización Mundial de la Salud describió como la peor crisis humanitaria del planeta. Y dado que las sanciones y la continua guerra económica, lo cierto es que la situación no ha mejorado mucho. Ahora tenemos una guerra armada activa entre Pakistán y Afganistán, algo que ninguno de los dos países puede permitirse realmente. Irak sigue completamente devastado a consecuencia de los bombardeos y de la disque guerra contra el terrorismo. Siria, completamente destruida. Ha sufrido sanciones, las sanciones César, durante muchos años. Yemen, uno de los países más pobres, devastado. El Líbano, ahora nuevamente bajo un ataque militar masivo. Por tanto, nos encontramos ante una región que tiene una necesidad imperiosa de desarrollo económico, por lo que propusimos el Plan Oasis, que propuso originalmente mi difunto esposo en 1975, cuya idea central consistía en generar grandes cantidades de agua dulce mediante la desalinización de agua de mar y la construcción de canales. Pero no solo es una solución para la crisis de Palestina e Israel y ahora naturalmente Gaza, sino para extender este enfoque de desarrollo económico a toda la región, desde la India al Mediterráneo y desde el Cáucaso al Golfo, creando corredores económicos y reverdeciendo los desiertos. Los chinos han logrado reverdecer los desiertos con éxito. Cuentan con dos zonas que son del tamaño de Alemania, Xinjiang y el noreste de China, que antes eran un desierto absoluto y que ahora se han transformado en bosques, tierras de cultivo, huertos y destinos turísticos, donde personas que antes vivían en la pobreza total gozan ahora de bienestar y llevan una vida digna. Ese enfoque, el desarrollo económico, la paz a través del desarrollo, debe ponerse sobre la mesa. Y lo que estamos intentando decir ahora mismo es, básicamente, que esa es la voz de la razón, que todos los países podrían participar en la reconstrucción de esta región y que ésta se convertiría en un centro logístico. Así ocurría en la antigüedad,
cuando formaba parte de la antigua ruta de la seda. Prácticamente toda la industria, la tecnología y el arte florecían en esa región y podría volver a convertirse en ese centro logístico entre Asia, África y Europa. Y esa posibilidad debe ponerse sobre la mesa como una alternativa. Tengo la esperanza de que haya suficiente gente escuchando esto y que ayuden a difundir el mensaje, pues creo que la paz a través del desarrollo es la única vía para salir de esta crisis. Estamos hablando con Helga Seb LaRouche. Este es nuestro diálogo semanal. Helga, hemos recibido varias preguntas de personas que piden que les expliques por qué la mayor parte de la atención se centra en Israel como la causa de esta guerra. Una persona escribió, creo que Netanyahu le tendió una trampa a Trump. Otra escribió, coincido contigo en que es posible que Trump haya caído en una trampa, pero ¿cómo puede salirse de ella? Y una tercera persona escribió haciendo referencia a nuestro folleto sobre Epstein. Por lo que veo, no se trata solo de Israel. Creo que Epstein era también un activo compartido entre la CIA y el MI6. ¿Qué opinas? Bueno, creo que estamos presenciando una siniestra coincidencia de intereses entre ciertas fuerzas radicales en Israel y también entre los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos, lo que por lo general se denomina el cabildo sionista. No obstante, en esencia, creo que el denominador común es lo que podríamos llamar la clase Epstein. Se trata de personas a las que les importa un bledo el impacto que sus acciones tengan sobre la gente. Creo que esto le está quedando muy claro a todo el mundo. La increíble doble moral que se ha aplicado, esto ha quedado al descubierto desde hace algunos años. Toda frase que se dice sobre Rusia debe comenzar con la guerra de agresión no provocada de Rusia contra Ucrania. Ahora bien, ¿no habría que decir lo mismo de la guerra de agresión no provocada de Israel y Estados Unidos contra Irán? Eso sería como mínimo una distribución justa. Aún así, en un caso, se podría argumentar que hubo muchas provocaciones previas y eso es un doble rasero. Luego está el hecho de que los países occidentales han estado hablando, aunque ahora lo hayan dejado de hacer en los últimos tiempos, han estado hablando tanto de los derechos humanos, qué gran valor representan, bla, bla, bla. Pero, ¿qué sucedió cuando bombardearon aquella escuela de niñas de entre 6, 7 y 12 años de edad? Creo que murieron 170 niñas y sus maestros. ¿Acaso vieron una oleada de solidaridad contra la violación de los derechos humanos en Occidente? No, no la hubo. Debo decir que, aunque tarde, pero más vale tarde que nunca, el presidente alemán Steinmeier, creo que ayer, con motivo del 75 aniversario del Ministerio de Asuntos Exteriores, dio un discurso importante en el que hizo algunas observaciones no tan acertadas, pero lo que fue muy importante es que dijo que la guerra contra Irán es una violación del derecho internacional, que fue una decisión absolutamente errónea. Así que eso es muy importante porque ahora tenemos a Steinmeier, al presidente del gobierno de España, Sánchez, que también lo condenó. Por lo tanto, cabe esperar que haya una cierta reconsideración. De hecho, hubo incluso manifestaciones de personas en Europa y en otros lugares expresando su solidaridad con Irán. Considero que esto es de suma importancia, pues si no hacemos eso, si no corregimos este increíble doble rasero, todo estará perdido. A los ojos de la mayoría global, Occidente se encuentra tan desacreditado que si no hacemos algo para remediarlo, creo que la imagen y la reputación de los países europeos y occidentales desaparecerán, tal vez para siempre. Tenemos una pregunta que acaba de llegar, muy en la línea de lo que estabas comentando. ¿Qué líderes mundiales son capaces de dar un paso al frente y actuar con madurez necesaria para iniciar una verdadera negociación de paz? Bueno, me temo que eso dependerá en gran medida de nosotros y de ustedes, los oyentes. Y es que los líderes mundiales
ya han tenido amplias oportunidades de actuar. Si no lo han hecho, creo que necesitan la proverbial patada en el trasero, algo que solo puede provenir del pueblo. Por ello, les ruego que se sumen a nuestra movilización para poner sobre la mesa esta agenda alternativa, porque no creo que debamos limitarnos a observar esta situación como meros espectadores pasivos. Más bien, dado que está en juego la propia supervivencia de la humanidad, considero imprescindible que un gran número de personas de buena voluntad den un paso al frente y declaren, esto es inaceptable. Si este intercambio de ataques militares y los ataques mutuos contra las instalaciones energéticas de cada uno continúa, será la población la que sufra las consecuencias. Imagínate que, si esto no se detiene, la falta de fertilizantes provocará la muerte de miles, quizás incluso millones de personas. Todo esto tiene consecuencias en el mundo real. Así que únanse a nosotros para movilizarnos con el fin de detener esto y poner una alternativa sobre la mesa. Esta es una pregunta sobre uno de esos líderes mundiales que parece empeñado en dar giros de 180 y 360 grados al estilo de Annalena Baerbock. Me refiero al canciller alemán Merz. La persona escribe, estoy confundido con lo que hace y dice Merz. ¿Ahora apoya a Trump? ¿O está a favor de la apertura del estrecho de Hormuz? Y añade, parece que al mismo tiempo sigue colaborando con la coalición de los dispuestos. ¿De verdad tiene intención de entrar en guerra contra Rusia? Bueno, no sé qué es lo que realmente quiere. Es decir, definitivamente no está pensando en términos del juramento que prestó al asumir el cargo, porque como canciller tuvo que jurar que haría todo lo posible para aumentar el bienestar y evitar daños a la población alemana. Y creo que no ha reflexionado realmente sobre ello, ya que la continuación de la actual política antirrusa va claramente en detrimento de los pueblos de Europa. No sé qué es lo que motiva a Merz. Solo puedo decir que él, quiero decir, no quiso unirse a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero afirmar que quieren desempeñar un papel allí después es totalmente irrealista, porque no se dará ese escenario del que él habla. No lo sé, de verdad que no lo sé. Solo puedo albergar la esperanza de que la postura adoptada por Steinmeier, quien obviamente es socialdemócrata, tenga un significado. Creo que lo tendrá, porque en este mundo de cobardía, mediocridad y cosas peores, si alguien da un paso positivo, aunque se debió tomar hace mucho, merece ser elogiado, y yo elogio a Steinmeier y no pensé que volvería a hacerlo jamás, pero ahora lo hago. Esta es una pregunta sobre uno de los halcones de guerra de Silicon Valley, Peter Thiel, cuya empresa Palantir es una de las nuevas incorporaciones al complejo militar industrial. Se le conoce como uno de los principales halcones del sector tecnológico y la persona que escribió nos dice, Thiel acaba de dar una serie de conferencias en Roma sobre el anticristo. ¿Sabe por qué demonios haría algo así? Bueno, él representa una nueva filosofía, o tal vez no tan nueva, lo que ellos llaman la ilustración oscura, Dark Enlightenment. Se trata de una mezcla muy extraña cuyos orígenes se remontan a un filósofo francés, Girard. Es una combinación sumamente peculiar que consiste en una ostentación descarada de la riqueza. Sostienen que uno no debería avergonzarse de mostrar que es un multimillonario. Consideran totalmente aceptable acumular tanta riqueza como sea posible. Afirman que todos deberíamos convertirnos en multibillonarios y naturalmente el poder que conlleva esa riqueza les parece que está bien. Pero también tienen el transhumanismo, la idea de que básicamente deberíamos utilizar células, preferiblemente de otras personas, para rejuvenecer. Es una completa locura.
De hecho, yo diría que es la nueva encarnación del fascismo, pues el fascismo no siempre reaparece de la misma forma. El denominador común es la economía shaktiana, la militarización, la exhibición total de fuerza para lograr cualquier objetivo que uno se proponga y el racismo. Todos estos elementos siguen presentes. Sin embargo, creo que esta ostentación desvergonzada de la riqueza, quiero decir, ¿acaso resulta algo normal que un ser humano sea multimillonario e incluso aspire a convertirse en multibillonario? Quiero decir, ¿cuánto caviar puedes comer en toda tu vida como para siquiera empezar a gastar este dinero? O sea, acabarías convertido en una columna de sal debido a la sal del caviar si hicieras eso. ¿Cuántos Porsches puedes estrellar contra un muro? Cuando cierren la tapa de tu ataúd, ¿podrías poner un pequeño letrero en tu tumba que diga, comió 3 toneladas de caviar, destruyó 20,000 Porsches? Entonces, ¿de qué se trató la vida? Ya saben, lo único que quedará es un puñado de tierra, así que ese es el futuro de estas personas. Así que creo que esta idea de que haya gente tan asquerosamente rica mientras miles de millones de personas no tienen que comer, creo que tenemos que cambiar eso. Y si ahora me acusan de ser socialista, que así sea. Es que en mi opinión es obsceno ser tan rico. Me refiero a que si es a costa de miles de millones de personas, y creo que necesitamos debatir más sobre eso porque a esa gente no se le debería respetar. Hay un capítulo breve en el nuevo folleto sobre la clase Epstein, El imperio está desnudo, escrito por nuestro colaborador Dennis Speed, que aborda la cuestión de la nueva eugenesia representada por Thiel y otros. Ahora bien, esta es una pregunta que me pareció muy interesante. Alguien escribió, al revisar el informe sobre la Estrategia de Seguridad Nacional para el 2025, el cual pone un renovado énfasis en el continente americano, creo que la intención última no es atacar a Cuba o a Venezuela, sino desmembrar a Brasil y a México, dos de las naciones más importantes de Sudamérica. En mi opinión, Cuba podría ser tan solo el aperitivo. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que eso es precisamente lo que Trump ya ha demostrado con total claridad. Él busca conformar una alianza con países como Argentina de Milei, entre otros, cuyos líderes coinciden básicamente con esta agenda. Y también resulta evidente que Brasil y México son los blancos principales. Creo que el presidente Lula acaba de señalar que percibe un intento de recolonizar a estas naciones. Y creo que esa descripción es muy acertada. ¿Sabes? No creo que esto vaya a funcionar, porque pienso que nos encontramos en una situación sumamente tumultuosa. De lo que estamos hablando aquí se está discutiendo en todo el mundo, especialmente por parte de la mayoría global. Estos países se han puesto en marcha precisamente para poner fin a un periodo de 500 años de colonialismo, básicamente a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y el BRICS y otros grupos similares. No creo que vayan a renunciar a este esfuerzo, que es absolutamente legítimo, y si Estados Unidos y los países occidentales actuaran con sensatez, abandonarían su obsesión geopolítica, darían un giro y dirían simplemente cooperemos. ¿Sería en beneficio de todos? Ciertamente esto no alimentaría las ambiciones de la clase Epstein, por supuesto, pero desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos y de las naciones europeas, estarían en una situación mucho mejor si simplemente dijeran, cooperemos por el bien común de todos. Ahora bien, mientras la atención de todos se ha centrado en Irán, la guerra en Ucrania continúa y hoy han surgido informes en los medios rusos, así como parte del Ministerio de Defensa de Rusia, indicando que un gran número de drones ucranianos fueron derribados en las inmediaciones de San Petersburgo, también en la región de Briansk, situada en territorio ruso cerca de la frontera con Ucrania. ¿Tienes alguna información sobre lo que está ocurriendo? ¿Se han detenido
detenido las negociaciones entre Ucrania y Rusia? ¿O es que Witkoff está simplemente absorbido por la situación en Oriente Medio? ¿Qué sabes al respecto, Helga? Bueno, creo que por el momento se ha detenido y creo que también corremos un riesgo muy elevado de que, basándome únicamente en la observación de todo este proceso, puedo afirmar que el presidente Putin ha demostrado una paciencia asombrosa al avanzar de una manera tan mesurada. Se le acusa diciendo, oh, los rusos no han avanzado mucho en estos 4 años. Él podría haber empleado armas mucho más potentes, las cuales, sin embargo, habrían provocado un número mayor de bajas civiles. Los rusos han optado por no hacerlo. Pero creo que nos estamos acercando peligrosamente al punto en que esa paciencia podría estar agotándose. Hay muchas voces dentro de Rusia que ya acusan a Putin de ser demasiado blando, de no ser lo suficientemente firme y así sucesivamente. Ahora bien, hasta el momento esas voces no han prevalecido, pero creo que los europeos que están impulsando la continuación de la guerra, la coalición de los dispuestos, creo que realmente se están adentrando en una zona muy peligrosa porque tarde o temprano, si esto no cambia, llegaremos a un punto de no retorno. Y eso podría, acabo de recibir. Creo que tienes razón y debemos estar atentos porque toda la cuestión de las negociaciones se ha convertido en un asunto muy delicado debido a la forma en que Estados Unidos está llevando a cabo dichas negociaciones. Y uno se pregunta, por ejemplo, si a los rusos les preocupa que una sesión de negociación con Rusia pueda derivar una vez más en un ataque contra la residencia de Putin. Pero acabo de recibir un correo electrónico en el que se informa que The Guardian está reportando que Estados Unidos enviará tropas aerotransportadas, 3,000 efectivos de la 82 División Aerotransportada al frente iraní. Así que parece que siguen reforzando sus tropas en lugar de comprometerse seriamente en las negociaciones. ¿Sabes algo al respecto? Sí, se supone que llegarán allí dentro de poco tiempo. Forma parte de un escenario para una invasión terrestre, probablemente de la isla de Karg. Ahora bien, según Scott Ritter, quien obviamente es una persona muy conocedora con respecto a tropas, las cifras, etcétera, en una transmisión realizada hoy afirmó que en total habrá 70,000 soldados estadounidenses concentrados en la región, no en un solo punto, sino en toda la región, para llevar a cabo esa posible invasión terrestre. Ciertamente eso no es algo insignificante, pero también advirtió que sería una tragedia, pues se trataría de un callejón sin salida. Los iraníes los someterían de inmediato a un bombardeo y a un fuego intenso a gran escala. Así que estos soldados se verían en una operación kamikaze suicida, porque de algún modo la gente cree que es posible derrotar a Irán por esa vía. Durante el último tiempo he analizado gran cantidad de estudios al respecto y tanto todos los expertos que he consultado como la propia geografía del país indican lo mismo. Es una nación inmensa, es un territorio vastísimo. Por ejemplo, cuadruplica en tamaño a Irak, cuenta con 45,000 montañas. No es un lugar al que uno pueda simplemente entrar, arrasar unas cuantas ciudades y dar por concluida la misión. Habrá resistencia. Se podría convertir en otro Vietnam, pero no creo que Trump pueda sobrevivir eso, dado que se avecinan las elecciones de mitad de periodo. El movimiento MAGA parece estar bastante dividido sobre esta cuestión y a medida que los efectos económicos de todo este escenario se hagan sentir con mayor intensidad, principalmente a través del encarecimiento de los precios de la energía, considero probable que la oposición interna dentro de Estados Unidos, proveniente de su propia base de apoyo, le haga ver que esta no es en absoluto una buena idea. Aquí hay algo que creo que es muy importante dar a conocer. Hemos publicado un comunicado de prensa sobre que han estado vigilando al candidato al Congreso, José Vega.
que parece ser el tipo de vigilancia que podría preceder a un asesinato o como mínimo a una agresión física contra él por parte de sus oponentes. Ha sido blanco de la Liga Antidifamación porque se pronunció abiertamente contra la política de genocidio en Palestina y por eso lo han tachado de antisemita. Supongo que ya estás al tanto de esto. La gente debería ponerse en contacto con la campaña y ver qué pueden hacer para ayudar. Helga, ¿qué sabes tú al respecto? Acaban de informarme sobre el incidente y obviamente eso es un indicativo del estado de la democracia en Estados Unidos. José no es un antisemita. Puedo dar fe de ello con absoluta certeza, ni siquiera es posible, porque ¿cómo se puede sentir un amor universal por toda la humanidad y abogar por un diálogo entre todas las religiones y civilizaciones para luego ser acusado de antisemita? Esta es una etiqueta que se ha usado recientemente contra muchas personas. La usaron contra mi esposo y resulta absolutamente ridícula. No existía una persona que amara más a toda la humanidad que él. Pero quienes le colgaron esa etiqueta y obviamente siguiendo esa misma tradición ahora a José, no les importa en absoluto. Dicen que es una etiqueta conveniente y que simplemente la usan, aunque sepan que no es cierta. Creo que ya no les funciona precisamente porque se ha utilizado contra muchísimas personas. Si la gente hacía manifestaciones a favor de los palestinos, la tachaban inmediatamente de antisemita. Eso es ridículo, ya que incluso la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han dictaminado que lo que está ocurriendo en Gaza constituye un genocidio. Pero a los occidentales que utilizan esa etiqueta les da completamente igual, porque dicen que si controlan los medios de comunicación, de alguna manera acabará convenciendo a la gente. Pero no creo que eso vuelva a funcionar porque se ha abusado demasiado de ella. Es un concepto que ha perdido su significado. La gente puede obtener más información al respecto en la página de Vega for Congress. El rival de José es uno de los principales beneficiarios de los fondos procedentes del Cabildo sionista. José ha demostrado una gran valentía al asumir la tarea de intervenir para intentar sacar a la luz la verdad de personas que, por así decirlo, tienen poder e influencia. Helga, ya estamos prácticamente llegando al final. El viernes tenemos la reunión de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Qué se ha preparado para esa reunión? Bueno, obviamente, dado que el viernes es también el día en que expira el ultimátum prolongado de 5 días de Trump a Irán, sin duda contaremos con oradores destacados, expertos en la situación de Oriente Medio, para actualizar el estado de los acontecimientos y ver si se están logrando avances, porque de no ser así, nos esperan una verdadera escalada y un peligro total de que la situación se salga de control. Ese será un tema central, por lo tanto, únanse sin falta, participen en el debate y súmense a la movilización que surgirá de esta reunión. Por supuesto, también hablaremos de la próxima conferencia de emergencia de EIR por Zoom, porque para entonces, con suerte, la reunión ya estará definida, lo cual nos ayudará a organizar una verdadera ofensiva. Contacten a tantas personas como les sea posible, pues considero que esta constituye en realidad la prueba moral de la humanidad ante el peligro de una crisis que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. ¿Somos capaces de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? Así que, por supuesto, vengan el viernes y formen parte de esto. Helga, gracias por acompañarnos. Sé que tienes una agenda sumamente apretada. Nos vemos el viernes. Sí, así lo espero.